Manipulación de superficie. Una vez creada la superficie, se puede aplicar varias herramientas para manipularla, dentro de las cuales está equidistanciar superficie. Para poder usarla basta con darle clic a su icono. Luego se debe seleccionar cuál es la superficie a la que se le quiere aplicar la operación, se coloca un valor y se da a aceptar, por lo que se creará una nueva superficie a la distancia que se había seleccionado sin ningún problema. Si se tiene un conjunto de superficies que se entrecruzan entre sí, se puede hacer un recorte de ello. Para ello, dar clic a su icono en recortar superficie, luego seleccionar primero en herramientas de recortar lo que es la superficie de corte. Seguidamente, elegir en la parte inferior lo que es la superficie a retirar, dando un clic a uno de ellos de los lados de la segunda superficie. Así, el recorte, como se puede ver, se generará sin problema. Las superficies están entrecruzadas, se selecciona primero la pieza que se va a mantener, que es la pieza de recorte, después lo que se va a quitar, bien sea de este lado o el lado opuesto, y queda completamente definido. Si se tiene una superficie cerrada, se puede rellenar, con rellenar superficie, la zona abierta sin ningún problema. Una vez seleccionado su icono, aparece su panel en el cual solamente se va a seleccionar la arista cerrada que se quiere mantener. Entonces se da un clic en límite de parche, se da a aceptar y la superficie se cerrará sin ningún problema. Si se tiene ahora lo que son varias superficies cercanas unas de otras, por ejemplo estas dos conforman dos superficies y se quieren unir y convertir en una sola, para ello se utiliza coser superficie. Se debe de seleccionar simplemente las dos superficies, se da a aceptar y una vez unido, aplicar cualquier otra operación más, ya que pertenecen a una sola superficie. Se puede convertir una superficie en un sólido, basta con darle un espesor, ya que sabemos que las superficies son de espesor 0. Se le da clic a su icono, luego se define el espesor que se le quiera dar, se escoge si es hacia adentro o hacia afuera de la superficie original y por ejemplo hacia afuera o hacia ambos lados se puede seleccionar y se visualizaría de la siguiente manera. Una vez definido todo, la superficie pasará a formar parte de un sólido con el espesor que se haya elegido. Bueno, con este último punto hemos terminado con lo que es la sesión del día de hoy. Me despido deseándole los mejores parabienes para su vida profesional. Herramientas de manipulación de superficies. Todas las superficies son completamente editables y permiten poder agregarle más operaciones a las mismas. Por ejemplo, en tal caso que se tenga, vamos a crear un croquis. En el plano de alzado se va a crear unas líneas. Por ejemplo, estas líneas, simplemente 3 líneas, se sale y se le dice extruir superficie. Si se tiene esta superficie creada, se puede crear una equidistancia de la misma. Basta con seleccionarla, por ejemplo, estas caras son 3 caras a partir de la cual se va a crear la superficie. En este caso no son una curva o son de cruce de aristas, no de una curva pronunciada. Y como las superficies son caras entre sí, se pueden generar o una sola, por ejemplo, a una distancia de 10, o clic derecho editar, se puede crear varias a una distancia que se necesite. Por ejemplo, en esta distancia ellas ya se están entrecruzando, ahí se puede observar, y él ya genera la superficie sin ningún problema. Él simplemente proyecta la superficie. Se puede equidistanciar de una equidistancia igualmente a una distancia, a un tamaño que se requiera, y él automáticamente la genera. También lo que se puede hacer es, si se tiene dos superficies, por ejemplo que se tenga la original, que es esta, con otra que se va a hacer en el plano de planta, por lo menos aquí mediante un SP-Line para hacerla un poco diferente. Esta superficie se extruye hacia ambas direcciones
con un valor específico y hay un par de superficies entrecruzadas. Para ello se puede hacer un recorte simplemente seleccionando lo que es recortar superficies. Se da un clic, se selecciona la superficie que se quiere dejar, que en este caso, por ejemplo, es esta superficie la que se quiere dejar. Luego se selecciona las caras a eliminar, bien sea la cara de arriba o bien sea la cara de abajo. Por ejemplo, si se quiere la cara de abajo o de arriba, se selecciona, simplemente se le da a aceptar y ahí está generando el recorte de la superficie. Solamente quedó la superficie de arriba. Se puede volver a recortar, se vuelve a seleccionar, por ejemplo, en este caso se quiere dejar, se va a borrar, se quiere dejar esta superficie y se quiere hacer o esta, o dejar, perdón, esta o esta, se selecciona, se da a aceptar, esta es la que se queda y la de atrás es la que se va. Entonces, sin ningún problema se genera un recorte entre superficies. Ellas también se pueden unir, porque en este caso son dos superficies las que están creadas. Ahí se puede observar. Mediante coser superficie se puede seleccionar una, se selecciona otra y simplemente se da a aceptar. Ellas ya forman parte de una sola superficie a las cuales se le puede aplicar, por ejemplo, un redondeo de superficie. Ahí se puede visualizar que en el caso anterior vamos a dar control Z, cuando no estaban cosidas, que eran dos, se quiere aplicar un redondeo en la arista y no va a permitir. ¿Por qué? Porque obviamente esta superficie con esta no están debidamente cosidas. Al momento que están cosidas ya se le puede aplicar otra operación externa, bien sea un redondeo o cualquiera otra que se necesite, y no importa el tamaño, el igualito puede generar una unión entre ambas. Lo otro que también se puede hacer es dar espesor. Para ello, por ejemplo, si se da espesor ya pasaría de superficie a sólido. Si se da clic en dar espesor, se selecciona primero cuál es la superficie que se le quiere asignar el espesor, hacia dónde quiere ir, si hacia un lado 1, hacia ambos lados o hacia un lado 2, en este caso hacia atrás. Se define el espesor con un valor, por ejemplo 1, 2, 5 o el valor que se desee y se da a aceptar. Ahí se puede visualizar como una superficie pasaría ya a ser un sólido. Es completamente editable, clic derecho editar croquis, ahora puede ser ambos lados, entonces quiere decir que es más grueso, o puede ser hacia adentro. Ahí se ve, si le da a aceptar, esta es la superficie, se creó hacia adentro. Y por último también se va a eliminar todas estas, se tiene lo que es rellenar. Por ejemplo, ¿qué pasa si lo que se tiene es simplemente un cilindro extruido? En el croquis se crea en el plano que se quiera un cilindro y se extruye. Ahí está. Este cilindro obviamente es hueco, se puede tapar, se puede rellenar. Simplemente se selecciona lo que es rellenar superficie, se dice qué es lo que se quiere rellenar, dando un clic en la arista que se requiera. Obviamente muestra una vista preliminar y lo único que se tiene que hacer es dar a aceptar. Entonces, si se fijan, cualquier que sea la sección cerrada, obviamente él la va a rellenar. Se puede editar, por ejemplo, el croquis, que ya no sea un círculo, que sea una serie de líneas, siempre y cuando estén cerradas. Se le da escape, se le da cerrar obviamente porque ya no existe esa arista para poder cerrarla. Se selecciona una de las caras, si se fijan, borrar. Se debe seleccionar las caras que se quieren, en este caso, rellenar. En el otro, porque era una arista continua, que es un círculo, se seleccionó todo, pero en este caso tiene que ser una por una la que se seleccione. Ahí está su vista preliminar, está diciendo que si es un objeto cerrado, que se puede cerrar y sin problema se puede crear. Entonces esta superficie se le puede coser para que sea una sola, para poder aplicarle de repente un redondeo o alguna otra operación. A esta superficie se le puede dar un espesor para convertirla también en un sólido.
y así sucesivamente con cada una de las herramientas de manipulación que se tiene.